Amigos de nuestro podcast Telco Super Ligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy vamos a tener un episodio equinoccial. Ya sabéis, estamos en plena celebración este año algo tardía de la primavera en el hemisferio norte. Es la Semana Santa. Y hoy quiero compartir con vosotros algunos datos que se pueden leer en la última información trimestral que se ha publicado hace algunos días por parte de la CNMC, que corresponde al trimestre final del año 25, es decir, cierra el año 25. Probablemente podríamos hablar de otras muchas cosas, ¿no?, que han estado sucediendo en el sector. Pues no sé, por ejemplo, podríamos hablar de lo que está ocurriendo con las torres de INWIT en Italia y lo que eso supone pues para toda la industria de la infraestructura digital. Podríamos hablar del triste destino de Silvo, por ejemplo, pues antecedido por lo ocurrido con Finetworks, ¿no? Y lo que todo lo que eso significa, ¿no?, pues para la industria de los operadores móviles virtuales, ¿no? Y los mensajes que eso manda también, ¿no?, a una industria como la nuestra, ¿no? O podíamos hablar también pues de las noticias, ¿no?, de la renegociación de deuda que se publicaba el otro día, ¿no?, por parte de Premium Fiber, que esto, bueno, pues marca también pues un poco cuál es la trayectoria de la industria, ¿no? O de la situación también en Parlem, por ejemplo, con el cambio de management, la anulación del intento de fusión más o menos con Avatel, o también pues la operación simétrica que se anunció al poco, ¿no?, de, digamos que de los planes para construir una NetCo, una FiberCo entre Avatel y el grupo Olin Asterion, ¿no? Que bueno, ya veremos hacia dónde nos lleva. O incluso podríamos hablar, ¿no?, del cambio de contrato de Avanza Fibra, que como sabéis, pues ha pasado a ser un operador móvil virtual sobre su infraestructura propia en el caso de la fibra, pues de Vodafone, ¿no?, abandonando el contrato que tenían con Aire como enabler, ¿no? Y que, bueno, también marca de nuevo una tendencia en la industria. Pero hoy vamos a hablar de los datos de la CNMC, que nos cuentan historias que seguramente explican algunas de estas cosas, no todas ni mucho menos, pero explican algunas de las cosas, o por lo menos marcan un contexto, ¿no?, acerca de, de, de qué está sucediendo y qué puede suceder en el futuro, ¿no? Entonces, miremos, si os parece, en primer lugar, los datos sobre FTTH, sobre fibra hasta el hogar, porque hay novedades, son novedades importantes, son novedades relacionadas con el reporting, pero me vais a permitir, ¿no?, que como aficionado que soy a los datos, ¿no?, pues les dé una relevancia especial, ¿no? Por fin tenemos detalles de ese gigantesco grupo Otros, que era ya, según los datos del propio regulador, en la segunda red de España, solo por detrás de la de Telefónica, el número de hogares pasados. Bueno, pues por fin se ha desglosado, ¿no? Y tenemos datos que nos permiten ver a compañías que hasta ahora pues estaban ocultas. Nos vemos, por ejemplo, a Premium Fiber, que aparece con 11,8 millones de hogares pasados, a Onivia, que en esa fecha, la que os decía, a cierre del cuarto Q del 25, declaraba 8,5 millones de hogares pasados, a Damo 3,2 o el Anta 3. Vemos también, seguimos viendo porque ya estaba antes, vemos a Digi, que declara 8,2 millones de hogares pasados, ¿no?, que es pues un incremento muy importante, ¿no? Y vemos los 31,3 millones de Telefónica, que se mueven, si queréis, de manera casi eh, vegetativa, ¿no? Pues de las cifras anteriores que tenía Telefónica. Y al que casi no vemos ya, porque aparece reportando 200.000 hogares, es a Vodafone. O a los que no vemos por completo, ¿no?, son a las FiberCo dentro de la galaxia de Telefónica, que, como sabéis,
son controladas por Telefónica y sus datos aparecen integrados en los datos de Telefónica, que son Open Fiber o Bluevia, ¿no? Por ejemplo. Esto nos suma aproximadamente 80 millones de hogares pasados, pero recordad que estas cifras no son directamente lo que parecen, ¿no? Porque tienen varios criterios, ¿no? Eh, para contar los hogares con coinversión, los hogares sobre los que tienen derechos de uso a muy largo plazo, como podrían ser IRUs. Bueno, el hecho es que cables, puertos de fibra, no hay esa cantidad y sigue habiendo pues una cantidad importante de double counting, ¿no? en estas cifras. Así que leedlas con atención antes de sacar conclusiones, ¿no? Pero bueno, eso lo hace más interesante. Hay otra noticia también, ya os lo decía hace un instante, ¿no? Y es que a pesar de que esa cifra sean 80, sean 70, estamos hablando de un país con algo más de 19 millones de hogares, que es, digamos que, el driver fundamental que se usa para medir estos despliegues. Bueno, pues sigue creciendo, ¿eh? Como os decía, vemos un crecimiento, si queréis, vegetativo pues, por parte de Telefónica, pero está pasando aproximadamente en el último año como unos 100.000 hogares al trimestre, que no está nada mal, y vemos un crecimiento bastante sólido de, de Digi, que está pasando en estos últimos 3 trimestres pues unos 120.000 hogares al mes en una parte de su red y unos 200.000 más, según nuestro entendimiento, dentro de lo que sería el perímetro Onivia, ¿no? Que aquí aparecen pues sumados con Onivia como parte del acuerdo, que sabéis que ambas partes denominan SOTA, ¿vale? De venta de unidades, ¿no? Y que de alguna forma pues son las que generan el crecimiento en la huella de Onivia. Así que quedaos con esa idea. A pesar del nivel, a pesar de la penetración, a pesar de la cobertura, siempre hay espacio para seguir creciendo, ¿no? Y esto es lo que nos enseña Digi, que recordad además, y la propia Telefónica, insisto, aunque con otro foco, pero recordad que Digi tiene planes para continuar este despliegue, pues mucho, mucho más allá, en realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues manejar esa idea. Esto incluso lo podemos mirar pues con una evolución temporal, ¿no? En varios años, ¿no? Desde 2020 o hacer incluso un zoom pues en el 25 pues para que se vea de manera más clara los cambios por una parte y la estabilidad en otros, ¿no? Es importante que pensemos en que conforme ha ido avanzando el crecimiento de la red, ha ido avanzando también la sofisticación en su construcción y la malla, la densidad de mallas de acuerdos, tanto mayoristas como minoristas, que permiten llegar hasta aquí, ¿no? Si miramos las formas de la gráfica, vemos caídas bruscas con subidas repentinas, ¿no? Que son marca claramente, ¿no? Pues la aparición de las NetCos o las integraciones, ¿no? Como en el caso de más Orange. Y por otra parte también nos señala operadores que ya han madurado, que están, digamos que al final, digamos que están en una zona estable de su ciclo en lo que se refiere a la construcción de su propia huella, u operadores, como decíamos, como es el caso de Telefónica, que están en una forma de crecimiento, si queréis, vegetativo, cubriendo huecos, avanzando hacia nuevos desarrollos, y otros que están en modo de mayor crecimiento, ¿no? Pues como podría ser Digi, ¿no? Y esto también, digamos que esas diferencias de estrategia también nos permiten pensar en los acuerdos mayoristas de comercialización que hay por encima de esta infraestructura y en la densa malla, ¿no? Que permite que de alguna forma el despliegue se ponga como en outsourcing, ¿no? Y solo tenga que realizar pues aquel que puede realizarlo de manera más eficiente, ¿no? Digamos que hasta aquí, hasta este punto, ¿no? Pues está llegando el mercado, ¿no? A la hora de tratar de cubrir, de desarrollar una infraestructura de la manera más eficiente posible, ¿no? De hecho, esta sofisticación, digamos que esta complejidad, también se empieza a apreciar
en lo que es el mercado móvil, digamos que en la parte móvil de la infraestructura, ¿no? Aquí, digamos que el despliegue continúa según los datos de la CNMC, insisto, hoy solo vamos a mirar el despliegue en 3.500, sabéis que hay un despliegue muy importante en 700, de hecho mucho mayor en número de estaciones base, y sabéis también que en 2100 pues hay un despliegue bastante notorio por parte de Telefónica, que también hay que monitorizar y ver hacia dónde nos lleva, ¿no? Pero hoy nos concentramos en el de 3.000, en 3.500, donde sí hay novedades relevantes, y es precisamente la aparición ya reseñable de Digi, que declara tener 504 estaciones base on-air, radiando, como os decía, en esa frecuencia, ¿no? Esto no significa lo que solía significar hace tiempo, ¿no? Porque estas estaciones base son en realidad resultado del acuerdo de RAN sharing que tiene con Telefónica, y que de alguna forma les permite compartir la infraestructura activa e incluso el espectro, ¿no? Pero lo que sí nos dice de manera más o menos clara es que el espectro que Digi eh, eh, adquirió como parte de los remedios de la creación, asociados a la creación de MasOrange, pues está siendo utilizado, ¿no? Insisto, de manera conjunta por Telefónica y por la propia Digi, y que eso se está de alguna forma reflejando en la infraestructura. De hecho, Digi ha pasado de tener, en 3 meses ha pasado de tener 30 estaciones de base declaradas a tener, como os decía, 504, ¿no? Eh, digamos que esta sofisticación ha añadido también a una fase previa que existía, que ya conocéis, ¿no? Que es el acuerdo de RAN sharing, en este caso Moran, es decir, sin sindicación de espectro, por parte de Orange, ahora más Orange y Vodafone, permite que entendamos de alguna forma las diferencias tan radicales en lo que se refiere a los volúmenes de infraestructura que aparentemente se están desplegando, ¿no? De hecho, pues insisto, esto es la banda de 3.500, que es la que en nuestra opinión supone un cambio radical en la experiencia de cliente y en la propia capacidad de la red. Pero hay más bandas y la situación es más compleja, ¿no? Pero como os decía, hay marcadísimas diferencias, ¿no? Así como Movistar declara 1.653 estaciones base on-air, y el siguiente operador, MasOrange, 6.154, ¿no? Y Vodafone, que está a mucha distancia, pues declara tener 2.743 estaciones base. Si miramos los datos reportados, insisto, hasta el Q4 del 2025 por parte de los operadores en la CNMC, vemos que el despliegue, por lo menos en el caso de los dos operadores principales, y evidentemente la historia de Digi es completamente distinta, avanza de manera esencialmente lineal. Sabéis, y eso lo miraremos otro día, probablemente con los datos de ahora, de marzo, ¿no? de cierre de marzo, que los datos que vemos en antenas móviles, en infoantenas, en realidad, la web del Ministerio, nos hacen pensar que ese despliegue, que hasta ahora ha avanzado de manera lineal, empieza a encontrar su punto de saturación. Veremos a ver qué dicen los datos, como os decía, de marzo, pero nos hacen pensar que nos estamos acercando también al menos al límite de esta nueva ola, para el caso de los operadores que más están desplegando, de esta nueva ola de despliegue de infraestructura. Pero ya lo veremos, quedaos en cualquier caso con esa idea. Las cosas ya no son como eran, ahora es un juego a cuatro y las reglas no son exactamente las mismas, ¿no? Lo cual requiere un extra de atención, ¿no? Para entender lo que está pasando. Si vemos cómo se usa esa infraestructura móvil, si vemos el tráfico que lleva, que de alguna forma mide cómo los clientes, los usuarios, los ciudadanos, nosotros las personas, ¿no? Usamos esa infraestructura móvil, pues vemos también historias interesantes que contar, ¿no? La primera, y esto no es ninguna novedad, es la muy marcada diferencia entre los patrones de uso que hay entre los operadores, ¿no? Y que estas no tienden a borrarse. De hecho, nos encontramos
ante otro signo, ante otra marca, ¿no? De lo que sabéis que nosotros llamamos el mercado dual. Tenemos por una parte a los clientes de Digi que consumen en promedio en total de banda ancha móvil 19,33 gigas al mes, que es una cantidad apreciable de gigas, mientras que los de Telefónica, insisto, en promedio y en total, incluyendo todas las Gs, ¿vale? Consumen 10,46 gigabits al mes. Datos de cierre del 25. Es decir, hay una diferencia de un 84% entre ambos extremos. Y en medio tenemos prácticamente empatados a esta escala, pues a MasOrange, a Orange y a Vodafone, ¿no? Que reportan cifras muy parecidas en torno a los 16 gigas, ¿no? Gigabytes al mes, ¿no? Y esa brecha, lejos de cerrarse, se amplía ligeramente conforme los clientes de Digi son más voraces, ¿no? En su consumo de datos. Aquí me gustaría oír vuestra voz y me gustaría que me explicarais exactamente, o no exactamente, que me dierais alguna hipótesis, ¿no? Acerca de por qué pasa esto y por qué es tan marcado, ¿no? Y cómo pues hay otros fenómenos también que merece la pena estudiar, ¿no? Como el porcentaje de datos 5G es tan alto en Telefónica para un consumo promedio tan bajo, ¿no? Bueno, pues esas son cosas que tenemos que entender, que nos indican que 5G pues, va madurando rápidamente, aunque, bueno, pues todavía no es la tecnología dominante que confiamos en que llegue a ser. Y de eso hablaremos otro día, ¿no? De migraciones y de lo que debemos entender como una red obsoleta. Si miramos solo la foto de datos 5G, que es posible verlo también, nos sale otra carrera, ¿no? Lo que llamamos otro sorpaso. Sabéis que en número de clientes, en número de hogares conectados en banda ancha fija, pues estamos viviendo una carrera muy estrecha, ¿no? En la que Digi está a punto de alcanzar a Vodafone en la tercera posición. Esto se va a alargar debido a un efecto contable, ¿no? Que es la reincorporación de los clientes de Fi que habían salido de Vodafone y que volverán a entrar, pues por las noticias que comentábamos al principio de esta conversación, ¿vale? Pero aquí lo que vemos es que efectivamente en tráfico total, no en tráfico promedio, en tráfico total, Digi está capturando ya prácticamente, está un poquito por debajo, el mismo volumen de tráfico que captura Vodafone, ¿no? Que también, tráfico 5G, que también es un mensaje importante, ¿no? Es un aviso, ¿no? Y nos señala también, bueno, pues los cambios que tienen que venir, que están por venir en el mercado y hacia dónde vamos a ir, ¿no? Es un síntoma que yo creo que es bastante diciente y que hay que monitorizar. Si volvemos a hablar del tráfico en general, bueno, esta es otra cifra importante. Sabéis que durante meses, años, hemos estado obsesionados y de hecho seguimos, que es el crecimiento interanual del tráfico de datos. Estamos hablando de que para ese cuarto trimestre del 2025 el crecimiento interanual fue de 18,15%, ¿vale? Es una cifra alta, mucho mayor que el mínimo histórico que se reportaba en el tercer trimestre del 2024, es decir, hace algo más de un año, ¿vale? Pero es una cifra muy alejada, ¿no? De los crecimientos del 25 y del 30% que eran la pauta en el sector pues, antes del 2003, ¿no? Sabéis que nuestro pronóstico es que ese crecimiento interanual, pensad que estamos hablando de una derivada, es decir, en lo que es la propia magnitud sí va a haber crecimiento, ¿no? Ese crecimiento interanual va a rondar estos valores en torno al 20%, que vamos a encontrarnos en una meseta más o menos estable. Veremos a ver qué sucede y qué nos dicen los datos, y eso correspondería de alguna forma a la absorción y al impacto de, digamos, que la generalización del 5G, que ha pasado en un poco más de ese año que os decía, de ser una tecnología fundamentalmente sustitutiva en lo que se refiere al tráfico, a empezar a mostrar un patrón aditivo que pues eso, está generando más crecimiento del tráfico y que pensamos que, salvo aparición que ahora no se ve de alguna aplicación eh,
dispare eso de nuevo, ¿no? Pues que está llegando pues, a ese punto, si queréis, de madurez, que insisto, nos permite un crecimiento notable del tráfico, pero desde luego no en esa línea exponencial, ¿no? Que venía siendo digamos que es el mantra de la industria pues hasta finales del 2024, ¿no? Y ahora pues nos enfrentamos a unas nuevas reglas. Veremos cómo evoluciona esto. Y relacionado con este crecimiento y con el nuevo papel de los nuevos jugadores, pues hay un dato también muy relevante, que es otra historia de persecución, otra historia que creo que también marca un hito esencial para entender el futuro de la industria, también como el crecimiento interanual del tráfico, que es el reparto del tráfico que va por la red común, que es fundamentalmente, y para entendernos, la red de Telefónica, que hay entre Telefónica y su host principal, que es digamos que su socio en la red principal, que es Digi, ¿no? Eh, eh, el número de clientes no tiene nada que ver, ya sabéis que las cifras son marcadamente distintas, pero tampoco tiene que ver el consumo promedio por cliente. Así que nos encontramos en un escenario en el que hay un reparto 48, 52, es decir, casi 50-50, en el que Digi casi alcanza ya a Telefónica pues en ese porcentaje de tráfico, de manera que en los próximos trimestres seguramente pues estaremos reportando pues que el tráfico es prácticamente 50-50 si consideramos esa red, la que soporta el tráfico de los dos operadores, como una sola, ¿no? Que desde el punto de vista activo pues es lo que es, e incluso, como decía, comparten espectro, así que hay bastantes argumentos para, para hacerlo, ¿no? Entonces, también quedamos con esa idea, estas cifras también nos marcan tendencias, ¿no? De lo que va a ocurrir en el futuro y hacia dónde debemos ir, ¿no? Y nos ocultan a la vez otros aspectos, ¿no? Sobre los que tenemos que reflexionar, que es lo que voy a tratar de iluminar ahora también con estos datos, que son datos fundamentalmente de precios. Sabéis que solemos tratarlos aparte, pero bueno, pienso que es relevante, ¿no? Que hablemos un poquito sobre ellos, sin perjuicio de que volvamos a hacerlo cuando haya más datos o cuando los tengamos que comparar con el panel de hogares o con cualquier otro dato de reporting de precios, ¿no? La cuestión, la noticia aquí en los precios es que el ingreso promedio, que es algo muy parecido al precio, tanto en fijo como en móvil, pues no para de descender. No hay ningún patrón que nos haga pensar que esto vaya a ser en el futuro, que vaya a ser así en el futuro, ni la creación, ni el aumento de la consolidación en el mercado, de la concentración en el mercado, ha hecho que esto ocurra. Yo miro las gráficas y no veo ningún cambio reseñable más que un continuo y casi lineal reducción, ¿no? de este valor, ¿no? También nos refuerza con la idea, como os decía, de mercado dual. Tenemos por arriba a los clientes de Telefónica, que generan un ingreso promedio marcadamente más alto, ¿no? Pues 30,27 para el caso de servicios fijos, que es voz fija más banda ancha, banda ancha fija. Tened en cuenta también que estos son datos agregados de todo el mercado, ¿vale? Frente a los 14,88, que sería la magnitud equivalente, ¿no? Pues para Digi, ¿no? Que es, como veis, es una diferencia bastante notable. Y en medio, prácticamente en la mitad, pues tenemos, en el caso del FICO, tenemos a los dos grandes jugadores, Orange más Orange y Vodafone, que están prácticamente juntos. En el móvil, la situación es muy similar. De nuevo tenemos a Telefónica con un ingreso promedio por línea de 12,76 frente a Digi con un ingreso que es prácticamente 5 euros, 4,99. Como veis, también una diferencia muy notable, ¿vale? Que como veis se asocia con dificultad, o mejor dicho, no se asocia en absoluto a los patrones de consumo. Estamos hablando de cosas diferentes y es importante entender esto, ¿vale? Y luego en medio bastante juntos, aunque no tanto como en el caso del fijo, y no tan en el centro, sino un poquito más arriba, pero en cualquier caso en medio, pues tenemos a Vodafone España y a Orange, más Orange, ¿no? que están en medio. Pero quedaos con la idea, el mensaje clave aquí
es que los precios, los ingresos continúan descendiendo, ¿no? Los ingresos por servicio, ¿no? La pregunta clave que nos tenemos que hacer aquí, y por eso traigo, digamos que estos gráficos, estas ideas, ¿no? Aquí pues, para discutirlo con vosotros es si dejamos que la industria continúe evolucionando así, de esta manera, vamos a ser capaces de producir una infraestructura digital con los niveles de resiliencia y capacidad de descarbonificar que necesitamos, que esperamos, que necesitamos como sociedad. Bueno, pues es una reflexión que hay que hacer, porque cuando descubramos que no es así, si es que esto es así, si es que no es así, ¿vale? Pues probablemente será muy tarde, ¿no? Pues para corregirlo, o desde luego habremos recibido un impacto, bueno, que será difícil de asumir. Y ya tenemos, como sabéis, síntomas, ¿no? Más que relevantes, ¿no? De que merece la pena que pensemos con cierta profundidad respecto a esto, ¿no? Esta idea de mercado dual, esta idea de competencia, si queréis, bifurcada, se ve también bastante, se ilustra también bastante si comparamos las tasas interanuales, en este caso de descenso de ese ingreso promedio. Claramente vemos que es un proceso que está liderando Digi, pues el ingreso promedio por móvil de Digi ha bajado en un año algo más de un 12%, y en el caso de fijo, pues algo más de un 6%, casi un 7%, un 6,63%, ¿no? Y a eso el operador que más fuerte ha contestado, el que con más vigor ha respondido con una reducción de precios, pues ha sido en ambos casos más Orange, que lo ha hecho en un 5,24%, y en el caso del fijo en un 6,54%, ¿eh? Como sabéis, no son datos de hoy, pero no son datos que estemos revisando hoy, pero sabéis que el churn de portabilidad de Digi tras el verano se ha disparado, y eso parece responder, podría responder, quién sabe, pero podría responder efectivamente a digamos que a una posición, un reposicionamiento en precio de la oferta fundamentalmente de más horas, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Por estas variaciones interanuales. Recordad también, en cualquier caso, que son datos promedios de todo el mercado, y que el número de clientes móviles de más Orange que ha ido reportando tiene también una forma muy curiosa, con un pico de captación muy alto a finales del tercer Q, primeros del segundo Q, que parece asociado a movimientos, si queréis, de grandes contratos que tal vez tengan algún efecto sobre esta estadística. Pero ahí está la idea, ¿no? Y es algo que tenemos que monitorizar, ¿vale? Si juntamos todo esto, pues lo que nos encontramos es que lo que serían los ingresos core, lo que nosotros llamamos ingresos core, que son los ingresos asociados a banda ancha, fija y móvil, y a voz, fija y móvil, que son los datos que hemos venido reportando hasta ahora, los ingresos totales del sector por esos servicios caen hasta aproximadamente 3.400 millones al trimestre, ¿no? Eso es un 1,91% menos que hace un año. Estamos hablando prácticamente, ¿no? Pues de unos ingresos core planos, ¿no? Sobre esto hay que añadir la televisión, sobre esto hay que añadir sobre todo la venta de terminales, y sobre esto hay que añadir pues otros servicios, ¿no? Otras cosas, ¿no? Que también, bueno, pues los telcos venden, ¿no? Y que de alguna manera pues es la herramienta que están usando pues para tratar de enjugar, ¿no? Esta pérdida de los ingresos core. Ya conocéis mi opinión también respecto a ese tipo de migraciones, pero bueno, es la idea, ¿no? Y es la táctica, ¿no? Como veis, el aumento de clientes conectados, que también se ha producido, tanto en fijo, tanto en móvil, pero sobre todo en fijo, ¿no? Pues no consigue, de alguna forma, compensar la reducción de ingreso promedio, pues asociada a la reducción de precios, ¿no? De la que veníamos hablando. Un cliente promedio en España gasta 24,59 euros al mes en servicios fijos y 10,22 euros al mes por línea móvil, ¿no? Si eso lo quisiéramos llevar a lo que sería un hogar
típico, según los datos del panel de hogares, pues estaríamos hablando de 25 más 2 por 10, estaríamos hablando de unos ingresos alrededor de los 45 euros por hogar, ¿no? Bueno, pues esa es de alguna forma, ¿no?, la situación en la que se encuentra el sector, ¿no? Y es hacia donde se apunta, ¿no? Y de nuevo es pertinente la pregunta que nos hacíamos hace un instante, ¿no? Con ese valor y con esa tendencia, ¿podemos construir la infraestructura que necesitamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues para mí es la pregunta clave a responder en este momento. Hay otra pregunta también importante, digamos que hay otra palanca, hay palancas clave, ¿no?, que van más allá, pues como decía, de la propia resiliencia, que es esencial, y la descarbonificación, o la propia diversificación, que mencionamos también hace un instante, ¿no?, y es activar palancas de valor en la conectividad, ¿no? Y aquí tenemos un caso, yo creo que bastante notable, que es, podemos segregar los datos del FTTH residencial frente al FTTH de empresas, y hay una notable diferencia, ¿no?, en el nivel de, de ingresos eh, entre ambos tipos de clientes, porque, como sabéis, la tecnología es esencialmente la misma. Estamos hablando de FTTH, más allá de cualquier otra diferenciación, ¿no? Efectivamente, esta tendencia de reducción de precios se traslada también al mercado empresarial. Tenemos, digamos que, una clara tendencia a la baja, pero baja más lentamente de lo que baja el mercado residencial directamente, ¿no? Entonces, hay una diferencia de 4,48 euros al mes, es esa la brecha entre ambos ingresos promedio, ¿vale? Y esa brecha pues se va ampliando, ¿no? A principios de año, que es cuando tenemos datos comparables, porque ha habido cambios ahí en el reporting, bueno, ya sabéis, pues esa brecha era de 4,29 euros al mes, ¿no? Vemos cómo se va ampliando. Es decir, los clientes profesionales que obtienen otro tipo de valor de su conectividad eh, tienden a valorarla más, ¿no? La pregunta es entonces si podemos generalizar eso, ¿no? Y esa pregunta también es pertinente si miramos, como os decía, las diversas, digamos que los diversos puntos de valor y puntos de precio, ¿no?, que los operadores tienen en España, que son también marcadamente diferentes, como los patrones de consumo, ¿vale? Así que esto es todo lo que os quería contar esta tarde. Si me pidieseis que resumiese todo esto que os he contado en 5 ideas, pues serían estas, ¿no? Tenemos nueva visibilidad sobre la infra FTTH, tenemos datos que hasta ahora no conocíamos o solo podíamos intuir, ¿no?, que nos dan mejor visibilidad sobre lo que sería el mercado mayorista de la infraestructura, porque por fin afloran jugadores no verticalmente integrados, o no tan verticalmente integrados, ¿no?, pues como puedan ser las netcos de reciente creación, como Premium Fiber, o jugadores más antiguos y muy relevantes como Nivia, como el Anta, como Adamo, ¿no?, que por fin pues tenemos, digamos que, una fuente a la que consultar más allá de lo que podamos imaginar, ¿no? El despliegue de 5G continúa avanzando según estos datos de manera lineal. Insisto, es algo que tenemos que monitorizar, porque el indicador, si queréis, avanzado de infoantenas nos habla ya de casi final de curva. Es algo que tenemos que minorizar, que monitorizar, insisto, pero aquí la novedad es el papel, el uso que aparece registrado por fin, ¿no?, del acuerdo de RAN sharing que Telefónica y Digi tienen, ¿no?, que aparece de forma que Digi aparece ahora como un jugador relevante también en la infraestructura móvil, entendiendo que esto es cada vez más sofisticado y no es lo que solía significar pues hace algunos meses, hace algunos años, ¿no? El tráfico móvil total creció un 18% interanual, es una cifra alta pero moderada, que es menor que la del Q anterior y que nos hace
pronosticar que seguiremos en una meseta de ese estilo. Ya veremos, creo que esto es importante, ¿no? Como hemos comentado también, los perfiles de consumo de tráfico entre operadores difieren de una manera muy marcada y es otro de los signos, ¿no?, del mercado dual. Los precios continúan descendiendo, los ingresos core totales bajaron un 91%, estamos hablando de una plana o efectivamente cayendo, ¿no? Y los ingresos promedio por tipo de servicio cayeron un 6,21% en fijo y un 4,65% en móvil, ¿no? Y la pregunta clave, la pregunta que tendremos que responder más pronto o más tarde, ¿no?, es si una industria que funciona así, si funciona de esta manera, ¿no?, pues es capaz de producir una infraestructura lo suficientemente resiliente, ¿no?, pues para lo que significa para la sociedad y los tiempos que estamos enfrentando, ¿no?, como sociedades. Pues bueno, seguimos hablando ahora, ¿no?, hoy, en Jueves Santo, con el estrecho de Hormuz cerrado. Bueno, no, podríamos poner tantos ejemplos, ¿no? La cuestión es hacia dónde nos dirigimos y cómo debemos actuar, ¿no? Y ser conscientes también de que podemos descubrir muy tarde, ¿no?, que tomamos el camino equivocado o no. Así que estemos atentos. Para mí, esta es la pregunta clave de la industria en este momento y me gustará oír vuestras opiniones. Y ahora sí, esto es todo lo que os quería contar. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.